14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Hola, muy buen día. Deseamos que se encuentren todos muy bien. Es un verdadero gusto continuar con ustedes en su podcast de Biennutrir. Y hoy, Moni, pues les vamos a presentar un tema súper importante del que todos estoy segura que alguna vez en la vida hemos tocado. Hola Yare, ¿cómo estás? Sí, es verdad, el día de hoy que hablamos de diabetes y alimentación es algo, desafortunadamente pues sí, es una enfermedad a la que todos estamos o nos enfrentamos porque tenemos conocidos, familiares, amigos o algunas otras personas que padecen esta enfermedad, pacientes, etcétera, y que cada vez se ha vuelto más común. Así es, Moni, yo recuerdo, justo ahorita me vino a la mente cuando nosotras estudiábamos. ¿Te acuerdas de este doctor José que nos dio algo de diabetes? Hizo una pregunta que ahorita tuve un flashback y dijo, levanten la mano, ¿quién en su familia tiene alguien con diabetes o un conocido? Y eso fue hace más o menos 20 años. Y hace ese tiempo todos levantamos la mano, ¿no? Sí. Y esto es algo que se ha venido cada vez más acentuando. Y bueno, de ahí que este Día Mundial de la Diabetes se estableció ya desde 1991 por la OMS y también por la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, y que es justamente esta última la que ha marcado todos los parámetros y todas las recomendaciones y los puntos de corte y de criterio para diagnosticar y tratar diabetes. Y Yare, ahorita que decías esto, pues sí, el primer paciente que yo vi fue justamente con el doctor Uribe, y en la sala de urgencias de un hospital aquí en Toluca con una amputación derivado de las consecuencias del mal manejo de la enfermedad. Entonces, me gustó mucho lo que me mandabas en la información al investigar de conocer los riesgos, es conocer la respuesta. La verdad es que sí, con la diabetes es una enfermedad que sí es muy común, sí tiene grandes complicaciones, pero también puede ser sobrellevada con una nutrición adecuada y con muchos cuidados. Podemos tener una calidad de vida adecuada. Entonces, pues es una enfermedad metabólica, Yare, conocida antes como dentro del grupo de las crónicas degenerativas, ahora crónicas no transmisibles y no curable por lo mismo, pero sí manejable. Así es. Y que recientemente, en el último par de años, Moni, con la buena noticia de que se puede remitir, no curar, pero sí remitir, ¿no? Y esto es algo que vale mucho la pena tratar con los términos adecuados para que todos, pacientes, familiares y profesionales de la salud, pues lo manejemos en los términos correctos. De acuerdo, Yare. Por ejemplo, más bien, terminando la definición Sí. de diabetes, es una enfermedad entonces que se va a caracterizar porque los niveles de glucosa o de azúcar en nuestra sangre van a estar muy elevados. Aquí la fisiopatología de la diabetes es muy compleja. Súper bonita. Muy bonita, pero debimos de haber hecho todo el año de podcast para la diabetes, justo, si quisiéramos explicarles toda esta parte. Entonces, la esencia del episodio de hoy, más que hablarles de todo, cómo se da, cómo surge, es esta pequeña o este gran eslabón, como lo quieran ver, de la nutrición, cómo podemos hacer un modelo saludable y que empate con que si se tiene la enfermedad, pues se reduzcan los síntomas y que se lleve a un mejor estilo de vida. Y si no se tiene, pues qué hacer para seguir previniendo y para evitar tener un deterioro en nuestra salud. Claro, Moni, y como tú decías en la definición, considerar que sí se puede controlar.
Generalmente los pacientes cuando debutan con diabetes, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, sienten mucho miedo de tener este diagnóstico porque han escuchado que la vecina, justo tú lo decías, tuvo una amputación o porque alguien perdió la vista o porque se enfermó de los riñones. Pero todas estas son macro complicaciones que se derivan de un mal control de la diabetes, es decir, de un mal control de los niveles de glucosa en sangre. Cierto. Yo algo que siempre puntualizo es que cuando la diabetes está bien controlada, pues no tendríamos por qué preocuparnos de estas complicaciones, porque no vamos a llegar ahí. Y como lo decía previamente, pues ahora se ha visto que la diabetes puede remitirse. Ahora, aparte de que pueda remitirse, también tiene que ver el tipo de diabetes, ¿no, Yare? Sí, Hay claro, varios tipos, claro. hay que no vamos a ahondar en esto, pero el 95% de los casos es de tipo 2, lo cual quiere decir que sí tiene muchos factores que se pueden controlar, como tú bien decías, y llevar un buen manejo. Sí, y puntualizar en la diabetes, en los síntomas, en su evolución es muy importante y que nosotros todos seamos muy conscientes de ello, porque sí se estima que uno de cada 10 adultos en todo el mundo tiene diabetes, pero en promedio un 50% de los casos No está no controlado. está diagnosticado. O sea, por cada persona con diabetes se considera que hay una que también tiene diabetes, pero lo desconoce. Y además de esto, de los casos que sí se conocen, entre el 50 y el 70% no están bien controlados. Y es derivado de lo mismo, de que muchas veces no tienen un diagnóstico, por lo tanto no sabe que tiene la enfermedad y no está haciendo no lleva una buena alimentación, no tiene una actividad adecuada y empezamos a tener factores de riesgo asociados, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad, que van muy de la mano con que yo desconozco que tengo problemas o alteraciones de mi glucosa y bueno, me descuido un poco en el peso y empiezo a tener complicaciones que es ahí donde generalmente se hace el diagnóstico, Yare, donde cuando ya la persona empieza a manifestar los síntomas típicos de la diabetes. Así es, Moni. Y la gente, pues esto ya lo conoce muy bien, o su gran mayoría, porque también alguien les dijo, es que mi primo empezó con este síntoma y ahorita vamos a ir ahondando un poco más en ello, pero sí la conciencia que debemos de tener respecto a que esta es una enfermedad que sí puede ser prevenible, Ujú. justamente por esto que tú estás mencionando. Y bueno, pues por todos los factores de riesgo que tiene, que hay algunos que no vamos a poder modificar, pero hay otros que sí están en nuestras manos. Por ejemplo, en estos factores de riesgo, ya se sabe, Yare, que hay muchos factores genéticos, o sea, la herencia en primer grado. Siempre, quizá tú lo preguntas en la consulta, yo lo pregunto en los antecedentes de si hay algún familiar que tenga mamá, papá, abuelo, Hermanos. hermanos, que tenga de primera línea la enfermedad. Ese ya es considerado un factor muy importante. La otra es el tipo de población que somos, si Ujú. realmente somos hispanoamericanos, si somos afroamericanos, por el tipo de población simplemente ya tenemos también un riesgo elevado, la población latina lo tenemos, Ujú. y bueno, eso no está muy marcado. Otro es la edad, más de 40 años, y ahora en los niños también esta etapa entre lo que es un escolar al adolescente, tiene un riesgo muy importante de padecer diabetes. Pero diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes que se Ujú. presentan en niños. También está la diabetes del lactante, por ejemplo. O sea, cosas que de verdad en otro tiempo
no veíamos. Así es, Moni. Y estos primeros 3 factores de riesgo son los que justamente decíamos que no se pueden controlar. O sea, no vamos a modificar ese factor de riesgo, nunca nos lo vamos a quitar, No. así nos cambiemos los apellidos. O sea, la herencia ya está ahí, ¿no? Y los que sí podemos modificar, Moni, tú lo mencionabas muy bien, el peso. Pero este peso asociado a adiposidad, a una presencia de grasa elevada por el papel o la interacción que tiene con la insulina y el control glucémico, y que muchas veces, Moni, no se pide una pérdida de peso abismal, ¿no? Las guías incluso recomiendan que una disminución del 5% del peso total a partir de la aparición de la enfermedad nos pueden ayudar mucho para tener un mejor control. Sí, de hecho en los niños, por ejemplo, Yare, no esperamos que bajen de peso. O sea, sí se espera que bajen un porcentaje, pero también va muy condicionado con la estatura. Entonces vamos haciendo una proporción y bueno, esto es lo ideal para estar buscando. En los adultos también me imagino que esta parte del descenso de peso es todo un tema y sí se tiene que ir vigilando. Claro, y que se tiene que manejar con mucho cuidado, Moni, Ujú. porque tú lo mencionaste muy bien en la definición. La diabetes es una enfermedad metabólica, pero la obesidad también es una enfermedad metabólica, en donde hay un incremento de, se les llama citocinas proinflamatorias. Entonces, esta interacción de unas células con las otras en la que hay un estado inflamatorio y es metabólico, lo hace complejo. O sea, no es algo de una fórmula mágica. Entonces, sí lo tenemos que manejar de acuerdo a cada paciente también. Claro, y hablando de estos factores metabólicos que tú mencionas, por ejemplo, son otros de los factores de riesgo para tener diabetes. Cuando tenemos las cifras de los lípidos o las grasas buenas de nuestro cuerpo muy bajitas, o sea, por debajo de 40, por ejemplo, el colesterol de alta densidad, es un factor de riesgo. Tener los triglicéridos muy altos, que es otra fracción de las grasas en nuestro cuerpo y que muchas veces por ello acuden a la consulta. Es que el médico me dijo que tenía alto el colesterol, los triglicéridos, y a la hora de hacer un perfil completo, resulta que viene una serie de una cadenita de efectos metabólicos que nos van a llevar a la diabetes. La presencia de hipertensión arterial, por ejemplo, es otro de los factores. La dieta inadecuada, por supuesto, que es lo que tenemos que enfatizar aquí. El haber tenido niños que tienen un peso mayor a los 4 kilos y que cada vez es más común, así como antes nos preocupaba que nacieran de bajo peso, ahora nos preocupa que cada vez tenemos niños que pesan 4 kilos 100, y que de verdad esto ya es un componente importante. El haber padecido diabetes durante el embarazo, ese también es otro factor de riesgo. Y por supuesto el sedentarismo y algunos otros factores metabólicos, ¿no? Como la glucosa, por supuesto, que se encuentre por arriba de cifras ya marcadas por estándares internacionales. Así es, Moni. Y en esto que mencionaste de mujeres que tuvieron hijos de más de 4 kilos, también esos niños que nacieron con más de ese peso Ya traen tienen ahí ese riesgo ¿no? presente. Y estos riesgos o factores de riesgo del peso, de los lípidos altos, de la hipertensión, del sedentarismo, de la dieta, sí son los que podríamos controlar. El tabaquismo, que es otro factor de riesgo, Sí, ¿no? sí, claro. Y que también es algo que se puede manejar. O sea, si nosotros trabajamos en estos controlables, pues también vamos a estar retardando o incluso evitando la aparición de diabetes. Ahora, lo que decíamos al principio,
que se manifiesta cuando ya estamos hablando de la presencia de la enfermedad o qué es lo que notan las personas que las hace acudir al médico y después al nutriólogo para este control. Los síntomas clásicos es poliuria o ganas incontrolables de ir al baño, ¿no? De ir al baño y que se presenta en un horario que a veces no es controlable por la persona. Eso es uno de los síntomas clásicos. Polidipsia, que es mucha sed, sed en exceso, y polifagia, que es esa sensación incontrolable de comer. Muchas veces cuando nos lo enseñan nos dicen que son las 3 P's, ¿no? O las 4 P's si le agregamos la pérdida de peso, Sí. que también es algo muy notorio. Una persona que está comiendo vorazmente, pero que empieza a bajar 10, 15, 20 kilos, es uno de los datos de alarma que te hacen pensar que pudiera tener diabetes. Así es, y bueno, aunado a este deseo excesivo de comer, hay algunos casos en menor cantidad, pero que también llegan a tener anorexia. Y en el caso de la pérdida de peso, hay que considerar que muchas veces esta es debida a la pérdida de agua y de masa muscular. Sí, también de adiposidad de grasa, pero principalmente agua y masa muscular, que al final una persona con diabetes que tiene menos masa muscular también va a estar más propensa a tener elevaciones de glucosa en sangre. Y estos son los síntomas sí más Clásicos, característicos, sí los más clásicos, pero no significa que todos los pacientes que van a debutar con diabetes los van a tener. Hay pacientes que ganan peso en lugar de perderlo, ¿no? Y hay pacientes que van a mantener su peso. Y en el caso de estos pacientes, la dieta se vuelve indispensable, porque entonces el que tú puedas tener un control de tu glucosa, ya no derivado del peso, sino del consumo de alimentos que tienes, se vuelve imprescindible. Ahora, Yare, aparte de estos síntomas, como tú decías, hay otros que se pueden presentar o no presentar. Por ejemplo, cuando se degradan las proteínas, cuando se pierde peso, cuando hay una liberación de sustancias, como son las cetonas y otro tipo de elementos, que a veces dan se le llama como un aliento o ese olor característico como a vinagrado o a manzana, que también pueden presentar algunos pacientes y que se le llama también aliento cetónico por la liberación de estos componentes. Entonces, puede ser pueden ser muchos otros factores. Decíamos lo del hambre excesiva, pero hay niños, por ejemplo, que pierden el apetito. Entonces, empiezan a tener temblores, sudor frío, baja depresión, o sea, hay una descompensación de nuestro organismo y también podemos tener dolor de cabeza, o sea, hay muchos otros síntomas que se pueden asociar, por eso es importante el monitoreo. Así es, y particularmente estos síntomas también recalcar que son muy característicos en la aparición de diabetes, sobre todo. Cuando se debuta claro, ya cuando la persona vive con diabetes, en efecto, son otros síntomas los que se pueden presentar derivado de incrementos de glucosa en sangre o de una disminución también muy grande, que hablamos de cifras de menos de 50, 60 miligramos por decilitro. Entonces, cada uno de estos polos pues va a tener sus síntomas muy característicos. O sea, una persona que tiene hipoglucemia, que es cuando la glucosa baja, va a haber como destellos de luces, va a tener escalofrío, va a tener mareos, náuseas, derivada de esta baja de glucosa. Entonces, y una persona que tiene hiperglucemia, por el contrario, esto que mencionabas de dolor de cabeza, la presencia de cuerpos cetónicos en orina, o sea, sí es muy distinta la sintomatología derivada de una u otra ya cuando el paciente tiene diabetes. Ahora, Yare, la parte que
creo que nos queremos enfocar mucho es la de, sí, existen otros tipos de diabetes, ya quizá en su momento debamos de abordarlos como tal por ser tan amplios Sí. en algún episodio específico, diabetes gestacional, la diabetes tipo MODY, o sea, muchos otros, lo que yo te decía de la diabetes del lactante, o sea, muchas otras cosas, pero enfoquémonos en el diagnóstico. Es importante, como tú decías al principio, realizar el diagnóstico para que la persona pueda identificar, ok, ya tengo la enfermedad, ¿cómo se diagnostica y ahora qué debo hacer? Sobre todo en el qué debo hacer. La parte del diagnóstico sí está muy enfocada como al área de nuestros colegas médicos y que debe de hacerse mediante pruebas del azúcar o de la glucosa en sangre, y hay consensos muy específicos donde ya nos hablan de tanta cantidad, nos habla de diabetes tal, en un estadio tal, etcétera. Cuando ya tenemos la presencia de la enfermedad en la parte nutricional, ¿qué es lo que debemos de enfocarnos o hacia dónde debemos de conducirnos? Sí, Moni, me voy a detener aquí un poquito justamente antes del tratamiento, en esto que mencionas del diagnóstico, porque a mí me ha pasado muchas veces que los pacientes llegan confundidos a la consulta y te dicen, es que, pues a mí un médico me dijo que sí Todavía tenía no tengo, diabetes ¿no? y después otro me dijo que sí ya tengo o tenía, pero ya no tengo. O sea, también me ha pasado que quienes me Sí, dicen claro. eso, ¿no? Entonces, si estos puntos de corte que se han establecido para el diagnóstico de diabetes son bien importantes se establece un diagnóstico cuando se toma una glucosa en ayunas y encontramos cifras por arriba de 126 miligramos por decilitro. Y esto sí lo digo así específicamente porque Claro. sé que toda la gente, sobre todo adultos que se hacen estudios, siempre se fijan en la glucosa, ¿no? Entonces ven que dice 99, generalmente ahí el laboratorio trae una referencia que dice que el límite son 100 miligramos. Entonces, si nosotros tenemos un hallazgo de una glucosa arriba de 126, o sea, es prácticamente, o sea, ya no hay lugar a dudas porque es un criterio. Sin embargo, si nos queda esta duda o hay como cierta resistencia, se hace una prueba muy específica que es una curva de glucosa. También podemos encontrar la toma de la glucosa casual, que es en cualquier momento del día, en donde podemos encontrar cifras por arriba de 200 miligramos por decilitro. Y bueno, recientemente, bueno, no tan reciente, pero se ha recomendado también el uso de la hemoglobina glucosilada eh, como, como una prueba incluso también de diagnóstico para diabetes, ¿no? Porque ya hay justamente estos puntos de corte que te dicen que si tú tienes una hemoglobina glucosilada de 5 a 5.5, de 5.5 a 5.7. Entonces, esto nos permite ir teniendo mucha claridad y además esto siempre se correlaciona con la clínica, con los síntomas que los pacientes están presentando para establecer un diagnóstico. Recordando también que esto varía del adulto al niño y Sí, que tiene claro. recomendaciones Sí. como muy específicas. Hay guías, por ejemplo, de la ADA, etcétera, que están divididas para adultos, para niños. Por ejemplo, en los niños tomas las cifras de tensión arterial por edades, por percentilas, tomas los lípidos por ejemplo, el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, por edades. Entonces, es muy importante por eso la asesoría individual para que sí se llegue al diagnóstico preciso. Sí, o incluso para diabetes gestacional, que Ajá, se utilizan otras otros criterios recomendaciones. de O'Sullivan para establecer que una paciente ha desarrollado durante esa etapa diabetes y que no lo bueno, sí lo mencionamos, pero al final esto se queda como un precedente y una mujer embarazada que desarrolló diabetes, pues se tendrá que seguir haciendo estudios después del embarazo porque su riesgo es mucho mayor. Claro. Y ahora sí, enfocándonos al Así, tratamiento, pues lo primero es, por ejemplo, eliminar los síntomas, ¿no? Tratar de que la persona se estabilice
y tenga los valores adecuados de glucosa en sangre. Esto es lo primero. Y me gusta puntualizar esta parte, Yare, porque a veces me he encontrado o me han preguntado de que qué es lo que se hace primero. ¿Se pone la alimentación o se inicia con los manejos con otro tipo de medicamentos, ¿no? En particular la insulina o metformina o algún otro tipo de... Lo primero yo creo que es establecer, bueno, no creo, lo primero es poner la alimentación adecuada, a requerimiento, individualizada, bien distribuida, por lo menos en los niños, y de ahí partir para que se pueda realizar la colocación o la prescripción de la insulina, por ejemplo. Sí, y mencionar que indudablemente en el caso de los niños que tienen diabetes tipo 1, de hecho se le conoce como insulinodependiente, es decir, sí o sí van a necesitar insulina, ¿no? A diferencia de los niños con diabetes tipo 2, que tristemente hoy encontramos y hace 20 años no pasaba, pero que está asociado al sedentarismo, a la obesidad, a la mala alimentación. Entonces, sí, indudablemente la dieta va a jugar un papel crucial. Yo lo he visto mucho con los pacientes, cómo se controlan sus niveles de glucosa. Y aquí también entra el papel del automonitoreo continuo. Y que aquí, bueno, también hay mucho de pronto confusión, o sea, porque si una glucosa en ayuno es una buena indicación, pero no es la única. De hecho, hacer un monitoreo después del consumo de los alimentos muchas veces es más certera que la glucosa basal. Y considerar que a veces podemos encontrar pacientes que en la mañana amanecen con glucosas de 80 porque estuvieron haciendo hipoglucemias en la noche. Entonces, por eso es que no siempre una glucosa por la mañana resulta ser lo ideal, lo ideal, que va a demostrar, ¿no?, el comportamiento del día. Claro, porque hay parámetros que también nos dicen cuánto debes de tener después de haber consumido alimentos y que nos pueden servir mucho de referencia. Así es. Entonces, bueno, lo que tratamos nosotros de hacer es una restricción moderada del aporte energético, tratar de adecuarlo. Y lo que es muy importante, el conteo de los carbohidratos o de los hidratos de carbono. Depende, hay pacientes a los que se les va a facilitar, por supuesto que esto es lo que se promueve mucho para que ellos puedan tener una independencia en el control de su insulina o de su medicamento, pero no es para todos, entonces por eso la asesoría muy específica. Sí, y aquí nuevamente el tema de la individualización, porque hay pacientes que pueden responder muy bien a un conteo de hidratos de carbono y alimentos con bajo índice glucémico, y hay otros que aún consumiendo bajo índice glucémico pueden hacer hiperglucemias. Sí. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer con cada uno de los pacientes, pues buscando que puedan tener un buen control glucémico, y pues nos va a hacer falta, Moni, el monitoreo y los diferentes tipos de monitores que ahora existen, porque incluso ya pues la inteligencia artificial en los monitores nos ha alcanzado y ahora resultan muy prácticos para los pacientes. Entonces, bueno, pues se nos va a quedar como todavía esa parte, ¿no? Habrá muchos episodios seguramente en el que podamos seguir compartiendo mucha información de lo que es esta enfermedad y de todo lo que se puede realizar ahora, que afortunadamente ya no es tanto medicamento y muchas veces responde exclusivamente a la nutrición. Y justo con el monitoreo tan específico que mencionas, Yare, se han hecho cosas de verdad muy, muy importantes. Entonces, pues creo que para resumir, una dieta adecuada, monitoreo, control de peso, control de su presión arterial, actividad física, serían las claves para mejorar nuestro panorama en el caso de esta enfermedad. Sí, y la recomendación de hacernos estudios periódicamente a partir de los 30 años, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de diabetes. Y sé que sobre este tema hay muchísimas dudas, así que bueno, saben que estamos para ustedes. Nos pueden encontrar en el Hospital Florencia, en la Torre Médica número 2, en el consultorio 605 y a través también de nuestras redes sociales en Facebook
como Bien Nutrir, o Instagram como Bien Nutrir _ Así es, y bueno, pues creemos mucha conciencia acerca también de esta enfermedad que es global y que nos afecta a todos. Un placer, muchísimas gracias, Moni. Un gusto compartir contigo, Yare, y con todos los que nos escuchan, y bueno, a cuidar nuestra salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima.